La antigua ciudad de Corinto estaba ubicada en la amplia llanura que está debajo del elevado Acrocorinto, una inexpugnable cima de 630 metros de altura que se alza en la península de Peloponeso. La escarpada pendiente de Acrocorinto convirtió el lugar en una fortaleza casi invencible, por la que la ciudad misma gozaba de una relativa seguridad. Entre la antigua ciudad de Corinto y la ciudad puerta de Licanoia, en el Golfo de Corinto, solo había una distancia de más o menos 3.2 kilómetros hacia el norte. A unos 11 kilómetros hacia el este estaba el puerto de Cencrea. En el Golfo Sarónico fue a través de estos dos puertos que Corinto se llenó de comercio y riqueza. Los barcos que venían del occidente, o sea de Italia, España y África del Norte, traían sus mercancías a Licaonia, y los barcos que llegaban del oriente, o sea de Asia Menor, de Fenicia, de Palestina, de Egipto y de Cirene, atracaban en Cencrea. Capitanes y tripulación evitaban navegar las 200 millas náuticas que había alrededor del cabo que estaba al sur de la península, porque las impredecibles tormentas podían convertir la navegación en una aventura traicionera. Tanto propietarios como marineros sabían que jamás podían olvidar la pérdida de vidas, barcos y cargamentos. Así que preferían anclar en Licanoia, en Cencrea. A partir de estos dos puertos, las mercancías se distribuían en pequeñas naves. La tecnología que falla, recorrían las islas. Lo bueno es que vamos a continuar, hermanos, con nuestra clase de esta. Recuerde que estamos estudiando la carta a los Corintios. Estamos en el capítulo 10, hermanos, todavía continuamos ahí. Perdón. Todavía continuamos en el capítulo 10. La semana pasada, capítulo 17, hermanos. Concluimos ahí nuestra clase de la semana anterior con el verso 17 del capítulo 10. Solamente quiero darle lectura a ese verso para recordar un poquito acerca de la clase del jueves anterior. Dice la Escritura: si en solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. En la semana anterior, hermanos, ahí concluimos. Y hoy, hermanos, quiero ahondar del versículo 18 en adelante hasta donde Dios nos dé la oportunidad de estudiar este día. El versículo 18 en adelante dice: mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificados, de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que es? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Palabra de nuestro Dios, hermanos. El apóstol Pablo, hermanos, sigue hablando de una manera muy fuerte. Hoy en día, lamento decir lo siguiente, hermanos, pero cuando el predicador, hermanos, o el que enseña, el maestro, habla acerca de palabras fuertes a la iglesia, hay ocasiones donde la iglesia se molesta. Y hay ocasiones que hasta le han dicho: hermano, pues los apóstoles no eran así, de hablar de una manera tan fuerte. Debo decirte, hermano, que ciertamente el apóstol Pablo, en todas sus escrituras, cuando exhortaba, hermanos, sí hablaba de una manera fuerte. Siempre hablaba de una manera fuerte, hermano. Y hasta probablemente para algunos de nosotros sea ofensiva, hermano. Pero así hablaba el apóstol Pablo. Esa era su manera de ser, directa, hermanos. Sin sacarle vuelta, hermanos, a lo absoluto, a sacarle vuelta al tema. Recuerden que la carta a los Corintios, las dos cartas, pero en especial
es, hermanos, una respuesta a las preguntas que le hicieron de ciertos temas, como lo fue, hermanos, al principio del capítulo 1, la división y algunas otras cosas más, hermanos, respecto a también aquel hombre que estaba fornicando y todos los problemas. Note lo que dice el verso 18, que es donde vamos a ahondar, hermanos, el día de hoy, para poder tratar de escudriñar la palabra de nuestro Dios. Mirad a Israel según la carne. En el texto griego, hermanos, la palabra mirad a Israel no dice de la manera en cómo está aquí en la Reina Valera, sino que nos da a entender en el texto griego, hablando acerca del pueblo de Israel, aquel pueblo, hermanos, que había sido elegido por Dios, el pueblo hebreo, o que se había llevado al judaísmo, porque acuérdense, hermano, que el hebreo es mucho muy diferente, porque no todos los hebreos eran judíos. Entonces, ciertamente, hermanos, cuando el apóstol Pablo dice del versículo 18 esto, mirad a Israel según la carne, el pueblo de Dios, hermanos, en la ciudad de Corinto, muchos de ellos siendo gentiles, pero también siendo judíos, podían entender claramente a lo que se refería el apóstol Pablo. Hoy, hermanos, todos sabemos que el Israel espiritual somos nosotros, hermano. ¿Verdad que sí? Nosotros somos el Israel espiritual. Nosotros hoy, hermanos, somos el pueblo judío. No tenemos apellido judío. No tenemos. Por eso dice, hermanos, note, muchos han dicho que el versículo 18 se refiere a que los israelitas estaban viviendo según la carne. No está hablando que estaban viviendo según la carne, hermano. ¿Verdad? Porque para referirse a según la carne, la palabra carne en el término griego es sarx. Y aquí, hermanos, no encontramos en el texto griego la palabra sarx, sino que da a entender la genealogía de donde provenía el pueblo, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, lo he dicho, no tenemos carne tampoco, hermanos, judía, pero somos el pueblo Israel, el pueblo elegido por Dios. Hoy en la era cristiana somos los judíos del siglo XXI, pero en el corazón, hermano, en el corazón. Nuestro corazón ahora es israelita, no mexicano, hermano. Nuestro corazón ahora es judío, no romano, ni católico, ni bautista, ni metodista, hermano. Ahora nosotros, hermanos, pero acuérdense, no lo estoy diciendo en el sentido literal, pero estoy diciendo en el sentido espiritual. Y esto lo dijo Pablo, hermanos, porque les dice a los hermanos en Corinto, ese pueblo que vivía, hermanos, en Israel, ese pueblo israelita, comían de los sacrificios, ¿verdad que sí? En especial los sacerdotes, hermano. Dice el versículo 18. Comían de los sacrificios, en especial los sacerdotes. Pero no solo los sacerdotes, hermano. Cuando lleguemos en la lectura de los domingos, hermanos, que tenemos para contestar algunas preguntas, cuando lleguemos al libro del Éxodo, más adelantito, ¿verdad?, de donde estamos estudiando, vamos a darnos cuenta, hermanos, la manera en cómo era a cabo. La mayor parte de los animales las comían o lo comía, hermanos, el sacerdote. Pero el ofrendante, hermanos, también debería de comer en ciertos sacrificios, no en todos, debería de comer cierta parte de ese animal, u ofrecer también cierta parte de ese animal, ¿verdad?, hacia quienes le rodeaban. Entonces, ciertamente el pueblo de Israel comía de esos sacrificios, ¿verdad que sí? Entonces, note la pregunta del apóstol Pablo. ¿Acaso no son partícipes del altar? ¿Acaso el pueblo, hermanos, aunque literalmente solamente la tribu de Leví era la única que podía acceder al altar, o sea, al lugar donde se quemaba, al altar de los sacrificios, no era la tribu de Zabulón, hermanos, ni la tribu de Manasés, no era ninguna otra tribu más que la tribu de Leví, la única que podía acceder al lugar donde se sacrificaban los animales, a donde se ponía ese holocausto?
Pero ¿acaso porque ellos no participaban de esa manera, entonces quiere decir que ellos no... ¿Cómo? O sea, dice, solamente nos damos entendidos que era el sacerdote el único. No, hermano, porque ¿quién era el que ofrendaba? ¿Quién era el ofrendante? Pablo les quiere dar a entender a los hermanos en Corinto que con el simple hecho, hermanos, como dice el dicho mexicano, no solamente peca el que le amarra la pata a la vaca o el que le da cuello a la vaca, sino también el que les tira el cuello, hermanos, y el que les tira la cola, ¿verdad? Entonces, es una participación. Acuérdense que el jueves pasado hablamos acerca de la comunión. La palabra comunión, la palabra koinonía, que en muchas partes, lamentablemente, hermanos, no lo han podido entender y han dicho que la comunión es ir a comer. Hermano, véngase a tener comunión conmigo, vamos a comer. No, hermanos, la comunión es una participación mutua, ¿verdad? En el caso de nosotros, es que participamos de 5 actos en los que tenemos comunión, una manera paralela y una manera horizontal, una manera paralela con Cristo y una manera horizontal entre nosotros. Entonces, todos nosotros tenemos que entender que en el momento que participamos, note, hermano, que participamos de cualquier acto, somos parte de. Es lo que está diciendo Pablo en el versículo 18, hermano. Al momento en el que nosotros estamos, o al momento en el que los israelitas, literal, el pueblo de Dios, de la era mosaica, llevaba a cabo los sacrificios, y ese animal era puesto en el altar de los sacrificios, no porque el hombre, el ofrendante estuviera, no porque el ofrendante no estuviera delante del altar, no era parte del sacrificio, era parte del sacrificio, hermano. Entonces, hay ocasiones, hermanos, donde nosotros como creyentes pensamos que no va a pasar nada. Vienen las finales del fútbol y todo eso, hermanos, y etcétera. Viene el compañerismo, el compadrazgo entre algunos, ¿verdad? Y pensamos que no va a pasar nada. Yo digo, bueno, yo no voy a participar, espérate. Con el simple hecho de hacer acto de presencia ahí, nosotros, hermanos, estamos participando. Puse como ejemplo, ¿verdad? Aquel muchacho que pues ese día por X razón llegó con el grupo de amigos, llegó la policía y se los llevó a todos por ladrones, y el joven decía, pero es que yo no robé. Bueno, pero tú estabas, ¿qué? Entonces, al momento de estar con ellos, tú eres parte de ellos. Ojalá me esté entendiendo, hermano, lo que estoy diciendo, porque estamos hablando acerca de la idolatría. O sea, que la iglesia en Corinto, hermanos, era una iglesia con muchos problemas. Era una iglesia idolátrica. Era una iglesia de la fornicación. Detrás, hermanos, del adulterio, como lo hizo también el pueblo de Israel en la era mosaica. ¿Sabe, hermano, que nosotros lo seguimos haciendo también? Y muchas veces lo hemos recalcado y yo no sé, ¿verdad? Al igual que el pueblo de Israel, ¿por qué seguimos haciendo lo mismo? Si la palabra de Dios nos está advirtiendo. Como cuando te dicen, ¿verdad? Cuidado, hay una advertencia, ¿verdad? Este cable tiene alta tensión, hay una advertencia y hasta ponen una calavera, hermano, donde la advertencia es que hay muerte. ¿De qué manera podemos nosotros participar o ser partícipes? ¿Cómo podemos ser nosotros, hermanos, señalados de ser participativos o de tener comunión con otros? He dicho el fútbol, he dicho, hermanos, algunas reuniones de compadrazgo. ¿De qué manera podríamos ser señalados nosotros, hermanos, de decirnos, oye, pues tú estás siendo partícipe, tú estás participando de eso? Es clase, hermano, puede participar todos. Dijo el hermano Sergio, pues hermano, pues yo no voy a tomar, ¿verdad? Ni voy a
Entonces, ¿qué va a hacer, hermano? Yo solo voy a... ¿Seguros? Sí, yo nomás voy a ver. Y pues como hay comida, hermano, mire, pues me invitó mi amigo del alma y pues contrató un salón con un banquete, hermano. Yo nomás voy como y como aquel hombre que le dijo, ¿verdad? ¿Quién le dijo? Fox. ¿A quién le dijo? Nomás comes y te vas, ¿verdad? Entonces, ¿vamos a hacer eso? No, hermano. ¿Nos vamos a engañar? ¿Sí, hermano? Como a mí me pasaron para un trabajo 2000 positivamente. Me pagaron en 4 horas, pero de cantinero. ¿Por qué? Digo, ¿por qué a mí de cantinero? Porque tú no vas a tomar, vas a guardar el orden. Pero estoy siendo partícipe, si llega a haber un problema ahí o un asesinato en ese lugar. Le pongo otro ejemplo. Yo me acuerdo que hace muchos años, hermanos, mi hermana la mayor, a duras penas graduó de su facultad debido a la situación económica que atravesaban en casa, pero fue la primera de todos que graduó. Y pues ustedes saben que después de graduar, como quiera, se batalla porque no le dan trabajo a cualquiera. En la ciudad de San Luis Potosí se había dicho que se iba a instalar la cigarrera, ¿verdad? Y la cigarrera en aquel entonces era como instalar ahora la Kia Motors o la Ford o la BMW. Y todo el mundo decía, hermanos, que iban a pagar excelente. Y sí, ciertamente iban a pagar muy bien. Mi hermana fue y metió su currículum y todo, etcétera. Muy bien. Entonces, cuando tú trabajas en una empresa de ese índole, que tú sabes, hermano, que el producto que se está produciendo ahí hace daño, hermanos, el que tú no lo consumes, por lo que decía ahorita el hermano, yo lo fabrico, hermano, pero yo no lo consumo. Dijo una vez alguien por ahí, un cristiano que vendía en su hogar, vendía cigarros y vendía cerveza, dijo, hermano, pues yo lo vendo, mas yo no lo consumo. ¿Seguro? Entonces, ¿no eres partícipe de eso? Igual, aquí es que trabajan en supermercados, como un Oxxo, un Seven, ¿verdad? Que, o sea, aunque sea un trabajador, ¿verdad? Se hace partícipe de los productos que están manejando. Productos nocivos para la salud. Ahora no me voy a decir, es que también vendemos maruchas. No, espérame, ya es otra cosa, ¿verdad? Otra cuestión. El vender bebidas alcohólicas, el fabricar bebidas alcohólicas, el vender productos piratas, hermano, ¿verdad? Todas esas cosas. Y nosotros como hijos de Dios estamos involucrados y pensamos como el pueblo de Israel en la era mosaica, que no pasa nada. Vea la advertencia del verso 22. Ahorita vamos a llegar ahí, ¿verdad? ¿Llegaremos a provocar a celo a nuestro Dios? No, hermano, pero otra vez, o sea, yo no participé, hermano, porque yo nomás fui y vi y comí, con ese simple hecho de haber comido, ¿verdad? Aquí en México somos muy dados como cristianos a decir, hermanos, que yo estoy en contra de la Navidad, no, Navidad es idolatría y que el pinito y que el voto, ¿verdad? Santa Claus. Y llega, hasta decimos, voy a la posada. El hermano Julio nos invitaba seguido a posadas, hermano, y nadie decía nada. ¿Cómo? Hacer pozos, ¿verdad? Eso sí eran posadas. Pero viene hermanos que son tan dogmáticos, ¿verdad? Al decir, no, hermano, es que la Navidad. Bueno, llega diciembre, ¿y qué pasa en las empresas, en la mayoría de ellas? ¿Te invitan a qué? ¿Y qué hacen ahí? No, hermano, yo nomás llego a la comida, hermano, debemos entender que tanto el capítulo 8 como el capítulo 10 nos hablan de lo mismo y parece que hay una pequeña contradicción, ahorita la voy a explicar. Donde el apóstol Pablo nos está diciendo, hermanos, que con el simple hecho de comer un alimento que ha sido preparado para un acto idolátrico, tú estás participando. ¿Sí? ¿Qué? Los alimentos. Hermano, porque en el capítulo 8 Pablo nos dijo, puedes comer, ¿verdad? Pues el ídolo nada es. Ahorita lo voy a explicar el por qué parece que hay una pequeña contradicción. Entonces, hermano, ojalá que podamos entender lo que dice el versículo 18. De presencia, estamos nosotros siendo partícipes
al aceptar, al recibir. Por ejemplo, gente dice, hermano, yo no pertenezco a ningún partido político. Con el simple hecho de recibir lo que te dan, eres parte de él. No, pero es que el Señor nos dijo que eres parte de él, ¿verdad? Con el simple hecho de agarrar lo que ellos te dan, eres parte de él. Eres partícipe. Dice el verso 19, ¿qué digo pues? Está la explicación, hermanos, de la que pareciese ser una contradicción. Porque como siempre, el apóstol Pablo, hermanos, está a expensas de que al todo predicador en la también Pablo fue criticado, hermanos. También Pablo fue señalado. También Pablo fue objetado. Pero él se preparó para esa objeción. Él se preparó para esa objeción. Note lo que dice el verso 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Hermanos, ¿qué es el ídolo? ¿Qué es el ídolo? Un mono. ¿Seguros? ¿Tiene valor? ¿Tiene vida? Bueno, hay ídolos que los venden hasta en 20,000 pesos, hermano. Pero bueno, tiene oídos y no oyen. Tiene ojos y no ven. Tiene pies y no caminan. ¿Usted cree, hermano, literalmente que los judíos no sabían eso? ¿Usted cree, hermano, que los israelitas, que el pueblo de Dios no, lo que el salmista había dicho, hermanos, no tiene, que tienen oídos y no oyen, ni tienen orejas, tienen ojos y no ven? Lo sabían. Porque ellos conocían de memoria los mandamientos, hermano. Y entre uno de ellos estaba que Dios es celoso, hermanos, ¿verdad? Totalmente prohibiendo la idolatría. Pero, a pesar de todo esto, cayeron, hermanos, en las garras del enemigo. Y ahorita el siguiente verso nos va a explicar el por qué cayeron en las garras del enemigo. Todos sabemos, hermanos, que no hay una contradicción entre lo que dijo Pablo en el capítulo 8 y el capítulo 10. Porque en el capítulo 8, hermanos, nos da que sí podemos comer de lo sacrificado a los ídolos. Porque el ídolo nada es. Porque el ídolo nada es. Pero nota, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? ¿Tiene importancia la comida, el alimento, hermanos, que se va a comer, que se ha preparado por esa festividad? Parece que hay una contradicción, pero sabe, hermano, no hay contradicción. Porque simplemente el apóstol Pablo lo que está haciendo es enseñarnos a nosotros la procedencia de la idolatría. ¿De dónde proviene la idolatría? No comprendemos, hermanos, y lo dije claramente en el capítulo 8, cuando vienen, en especial a nuestro México, ¿verdad? Por las costumbres, viene el Día de Muertos y hay gente que prepara alimentos, que eso se está perdiendo, hermano, en México. Esa cultura, al menos acá en el norte, se está perdiendo, ¿verdad? Vienen en días como el día de Semana Santa, y es más, hasta las hermanas en Cristo también preparan alimentos alusivos supuestamente a esas fechas, ¿sí o no, hermano? Que las tortitas de quién sabe qué, que el pipián, y que hasta hacen, ¿cómo se llama ese? Capirotada, ¿verdad? Que sí, hermano, ¿sí o no? Porque no lo llevaste a qué? No lo hiciste por ofrecerlo a... Lo que te quiero dar a entender, hermanos, que es contradicción, porque si alguien, acuérdese que eso lo dijimos, y Pablo lo enseña, ¿verdad? En el capítulo 8, y te lleva el alimento, hermanos, el alimento tú lo puedes comer. ¿Por qué? Porque el ídolo nada es. De lo contrario, si hay un lugar donde se ha hecho el sacrificio y te sientas a comer en la mesa, hermanos, con la palabra comer en las mesas era tan importante para los judíos que daba a entender que tú estabas de acuerdo
en sus prácticas y en sus enseñanzas. Eso, el apóstol Juan cuando dice, hermanos, en las cartas, ¿verdad? En la segunda carta de Juan, cuando nos dice, si hay alguien que venga a nosotros, lo estoy parafraseando, ¿verdad? Que tenga una doctrina diferente, ¿qué dijo el apóstol Juan? No le digas. Y después dijo también con esa persona, ni aun qué, ni aun comáis. ¿Por qué, hermanos? Porque era tan importante la manera de tener esa cercanía. Para ellos, ahora no tenían una mesa como estas, hermano, como las de nosotros, ¿verdad? No tenían sillas bonitas, no, ellos ni sillas tenían. Los judíos estaban a pie de piso, hermanos. Por eso esa pintura que hizo el hombre ¿quién la hizo, hermanos? El de la última cena, ¿quién sabe? ¿Leonardo quién? Da Vinci. Yo no sé de dónde la sacó, hermanos, porque esto no es una comida judía. Los pone en una mesa bien bonita y los pone... No era así, hermanos. La mesa judía estaba a pie de piso. No existían las sillas. Estaban sentaditos, hermanos. Y uno que otro los pies los ponía literalmente, hermanos, como si estuvieran semiacostados. Comer a las mesas significaba una relación íntima, una manera de participar con. Por eso cuando Cristo llamó a la mesa los 12, era, hermanos, porque estaban ¿qué? Teniendo comunión, lo común, teniendo, hermanos, esa relación íntima de maestro hacia alumno. Es muy importante notar esto, hermanos. ¿Por qué? Porque ciertamente cuando nosotros, hermanos, participamos, vamos a ese lugar, es cuando estamos participando. Pero cuando alguien llega a tu hogar y te dice, tenga unos tamalitos, ¿verdad? Bueno, la comida ciertamente, hermanos, es comida. Y el ídolo nada es. Y por cierto, tú no participaste. Porque no fuiste, hermanos, no fuiste a la mesa con ellos. Eso es lo que Pablo quiere enseñarnos. No hay contradicción tal, hermano. No hay ninguna contradicción. Entonces, note lo que dice el verso 20. Porque esta es la explicación, hermanos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, aquí en la palabra gentiles, hermanos, en el texto griego aparece como los paganos. Que bueno, al final de cuentas vienen a ser los mismos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la procedencia de la idolatría? Nosotros vemos un mono. Acuérdense también, hermanos, que hemos dicho que la idolatría no solo es un mono, hermanos, sino es todo aquello que ¿qué? Impide que esté cerca de Dios. ¿Verdad? Que desliza a nuestro Dios y pone esa cosa en primer lugar. Puede ser la familia, puede ser el trabajo, puede ser, hermanos, las cosas materiales. Todo eso es idolatría, hermano. Entonces, ¿cuál es el proceder de la idolatría? Ciertamente lo hemos dicho. Un ídolo nada es. No tiene vida. Pero entonces, cuando se sacrifica, cuando se lleva a cabo este sacrificio, o sea, ese alimento a cierto ídolo, ¿a quién se lo están ofreciendo? A los demonios, lo dice ahí, hermanos, el verso 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, que lo que los paganos sacrifican, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios, hermano. Entonces, ciertamente, damos por entender y damos por entendido, hermanos, que los demonios existen. Ahora, ¿qué son los demonios? Espíritus malos. No vaya a salir, ¿verdad? Como las películas esas de Hollywood. Esas películas donde o si creen en los demonios, hermano, así de esa magnitud, donde posee el demonio a la persona y le da vuelta la cabeza y todo. Por favor, eso no es una posesión demoníaca, hermanos. ¿Sí sabemos cuál es la función de los demonios? Hoy en la era cristiana, hacer caer a nosotros, confundirnos. Note, en tiempos de Cristo, ¿en qué era vivió Cristo, hermanos?
¿En la era patriarcal, en la era mosaica o en la era cristiana? ¿Seguros? En la era mosaica, ¿verdad? Porque todavía no estaba establecida la era cristiana. Cristo viviendo en la era mosaica, viviendo bajo el judaísmo, nacido bajo el judaísmo, circuncidado el 8º día, hermanos, etcétera, y guardando toda la ley, él, hermanos, él todavía vivió, presenció la posesión demoníaca entre los hombres, ¿o no? ¿Se acuerdan de aquel endemoniado gadareno que tenía una legión, hermanos, de demonios en él? Bueno, Cristo a eso vino a limpiar todo eso. Los demonios poseían a los hombres con el simple hecho de hacerlos perturbar sus vidas, y vivían en los sepulcros y vivían alejados de la gente. Hoy el trabajo de los demonios no es poseer cuerpos. Hoy el trabajo de los demonios es confundir espiritualmente a las personas. Tú tienes una enfermedad muy fuerte, tú eres cristiano. Si él dice, mira, con este folleto, los días, ponte a leerlo, ponte a leer el folleto, y luego abajo de tu almohada, pon estas hierbitas amargas ahí abajo de tu almohada, y vas a ver. Y cómprate un borrego de resina que tenga por abajo ciertas insignias y monedas, y verás que esa enfermedad se va a ir. ¿Es verdad, hermano, eso? Que la enfermedad se va a ir porque todos los días en la mañana me pongo a leer el folleto, porque todo el tiempo abajo de mi almohada, por eso huele bien feo a lo mejor los recámaras, ¿verdad? Tenemos ahí hierbas amargas, hierbas apestosas, pongo incienso en la casa, ¿verdad? Con eso se va a ir la enfermedad. Pero ¿qué hacen muchos hermanos? Yo no sé si usted ha conocido hermanos que lo han hecho. Han ido con curanderos, hermanos. Cuando digo curanderos, no son hierberos. El hierbero y el curandero es muy diferente, hermano. El hierbero es porque tiene conocimiento respecto a las hierbas, ¿verdad? Y pues es lo que se usaba antes. Muchos de nosotros tomamos tecitos y todo eso a lo mejor para aliviar un poco, ¿verdad? Porque de ahí procede la medicina. Pero el curandero es, hermano, es que yo te voy a hacer esto y te voy a hacer aquello y te voy a dar aquello y todo. Y tú crees porque tienes una necesidad. Pero ¿quién te va a confundir? ¿Quién es el que te quiere confundir, hermano? El demonio. Y los demonios, dentro del término griego, hermanos, la palabra demonio simplemente significa adversario y ayudante de Satanás. Entonces, así como Satanás, hermanos, también tiene sus soldados. Y ellos no descansan como nosotros. Nosotros dejamos de orar, nosotros dejamos de estudiar, y eso es bajar la guardia. Los ayudantes de Satanás no lo hacen, hermano. Ellos están para tratar de confundir a todos y cada uno de nosotros en cada instante que sea necesario. Por eso, hermanos, ha confundido a tantos de decir, bueno, pues es que no pasa nada. Mira, si yo voy porque la vecina va a tener un rosario, pues yo voy después del rosario. Además, el rosario ya se acabó y ahora pues viene el ¿qué? Y pues como soy de diente filudo, ¿verdad? Me encanta la comida, por eso estoy como estoy, ¿verdad? Pues ahí voy. Pero yo ya me excusé con el hecho de que ¿qué? Ya se acabó el rosario. Yo no voy a participar de su rosario, solo voy a ir porque es mi vecina y me cae muy bien a comer. Hermanos, el que quiere engañarnos, el que quiere hacer que pensemos eso es el demonio. Así actuó en la antigüedad, hermanos. Lo confundió tanto, hermanos, que de una cosa fue a otra y de otra a otra. Es como la mentira. La mentira va de una mentira a otra y a otra y a otra. Así el pueblo de Dios, hermanos, comenzó siendo idolátrico, ¿sí? Llevado por esos vientos, hermanos, de falsas enseñanzas, pero eso los llevó
a fornicar, los llevó a adulterar y los llevó, hermanos, a estar fuera de la presencia de nuestro Dios. Y eso es triste, es lamentable, pero ¿qué pasará con nosotros? No te confundas, hermano. No permitas que los ayudantes de Satanás te confundan. No lo permitas, porque de lo contrario, hermanos, va a haber grandes consecuencias. Versículo 21. Dice la palabra de nuestro Dios: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Estamos hablando de participar. Participar, hermanos, de la comunión. Y está poniendo el ejemplo el apóstol Pablo. En la ciudad de Corinto existían hermanos como probablemente también existen el día de hoy. Hermanos que a la vez, hermanos, el primer día de la semana tomaban de la copa, recordando el sacrificio de Cristo, recordando la sangre de Cristo. Ana, trataban de beber de qué, de quién, de los demonios. Ciertamente se puede, hermanos. ¿Podemos beber de las dos cosas? ¿Podemos tomar de las dos cosas? ¿Ciertamente podemos servir, hermanos, a dos señores? Cristo lo dijo, hermanos, que no se puede. No podemos servirle a dos señores porque ciertamente a uno le vamos a ¿qué? Le vamos a fallar. O le servimos más a uno y le servimos menos a otro. Acuérdense de las palabras de Cristo en el Apocalipsis. A una de las 7 iglesias de Asia le dijo, hermanos, dentro de su exhortación: por cuanto ni eres tibia ni caliente. Esas palabras, hermanos, en el original, hermanos, nos dan a entender que aquella persona que bebe de la copa del Señor, aquella persona que trata de beber de las copas del demonio, esa persona le provoca asco. ¿A quién? A Dios. Yo no sé si usted lo ha hecho, hermanos, pero cuando traiga una sed, de esas sed pero fuerte, ponga a tibiar agua, hermanos, y tómesela para ver qué le pasa, a dar náuseas. Eso es lo que el Señor nos está tratando de decir en Apocalipsis. No podemos nosotros, hermanos, ciertamente ser tibios y calientes. No podemos ser tibios, o somos tibios o somos calientes. O bebemos de la copa del Señor o bebemos de la copa del demonio, hermano. Es lo que Pablo le está diciendo a los hermanos en Corinto. No se puede, hermano. Una iglesia totalmente llena de pecado. Una iglesia totalmente llena, hermanos, de perversidad. Oye, hermano, ¿a poco estamos hablando de una iglesia de Cristo? Claro. ¿Y por eso dejó de ser iglesia de Cristo, hermano? ¿Sí o no? No. Es más adelante lo vamos a ver, hasta encontramos falsa doctrina. Y por eso dejaba de ser iglesia de Cristo. Hay que tener cuidado, porque vamos a encontrar, hermanos, falsa doctrina. Una de las 7 iglesias de Asia también le dicen, bueno, tú aceptas a aquella mujer llamada Jezabel que se dice ser profetisa. Entonces, todos aquellos que fueron bautizados en esa iglesia no eran cristianos, porque había falsa doctrina. Una pregunta muy interesante, ¿verdad? Pero bueno, no es nuestro tema. Entonces, amados hermanos, dentro de lo que cabe nosotros, tenemos que notar, hermanos, que no podemos beber de la copa del Señor. Y mire qué cosas. Hay ocasiones, hermanos, que yo no sé cómo venimos a beber del fruto de la vida y a comer del pan sin levadura. Pero es por eso que el apóstol Pablo nos dice, hermanos, en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, ¿verdad? Vea lo que dice. No de eso, pero quiero que lo lea conmigo. Capítulo 11, verso 27.
note lo que dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor, ¿de qué manera? Indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, hermano, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, ¿qué hace, hermano? Juicio come y bebe para sí. Pablo, hermanos, junto con este versículo y con lo que estamos estudiando, nos hace ver a nosotros que tenemos que estar totalmente, no que no estemos llenos de pecados, no, claro que no, porque de lo contrario hacemos mentiroso al Señor y nosotros somos mentirosos. Lo que nos da a entender Pablo, hermanos, es que ciertamente nosotros no podemos compartir las cosas, hermanos, con Satanás y con Dios. De poder en ese momento estar discerniendo el cuerpo del Señor. El saber por qué lo hacemos, hermano. Pero también tenemos que esforzarnos para poder llegar lo mejor posible, hermanos, para el primer día de la semana. Porque muchos hermanos, como sucedió en la ciudad, llegaban, hermanos, entre la semana y es bien lamentable, hermanos, que quienes no puedan reunirse entre semana, no oran entre semana, no estudian entre semana. Yo me imagino que en la iglesia en Corinto había personas así. Y estas personas arrastradas, confundidas por Satanás, cacheteadas por Satanás, abofeteadas por Satanás, hermanos, abofeteadas por los demonios, traídas, seducidas por los demonios, el domingo llegaban a adorar a Dios de una manera como si nada hubiera pasado. Comer del pan como si nada hubiera pasado. Tomar del fruto de la vid como si nada hubiera pasado. Pero de lunes a sábado se convierte, hermanos, en un ayudante de los demonios, porque está confundido por los demonios, un idolátrico, hermano. No, pues el jueves me fui, hermanos, al estadio de fútbol y grite, ¿verdad? Ahí, confundido por Satanás. El sábado me fui, hermanos, pues bueno, me fui a los 15 años de fulanita de tal, porque no, hermano, pues es que es del compadre. Y el domingo llegué como si nada. No permitamos, hermanos, que en nada nos confunda Satanás. No hay que permitir, hermanos, que los demonios nos confundan. Porque ciertamente no podemos tomar, hermanos, de las cosas sagradas. Eso es lo que nos da a entender el versículo 20. Y mezclarlas con las cosas ¿de qué? Del mundo. Note lo que dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. Hay un versículo que también ha sido muy mal interpretado y hasta por predicadores que les enseñan a los jóvenes. Note lo que dice la Escritura. Segunda carta a los Corintios. Nos tardaremos yo creo que más de un año, hermanos, para poder llegar hasta este capítulo. Capítulo 6 de la segunda carta a los Corintios, verso 14. El predicador de los jóvenes les dice: muchachos, ustedes deben de tener un novio o una novia cristiana. Y todos. Y búsquenselas de aquí, ¿verdad? No que se las buscan. Oye, papá, te presento a mi novia virtual. ¿Y de dónde es, mijo? Pues es de Alemania. Ah, caray. Oye, ¿y aquí en Nuevo León no hay mujeres o qué? ¿Por qué tan lejos, verdad? Pero bueno. Y el predicador de los jóvenes le cita este versículo. No os unáis en yugo desigual ¿con quién? Con los incrédulos. Hermanos, ciertamente Pablo está hablando del noviazgo en el capítulo 6. Está hablando del noviazgo. Está hablando de la prohibición que tenemos nosotros como cristianos o quienes están solteros para tener un noviazgo mixto. ¿Sí o no?
Pablo ni siquiera está hablando, hermanos, del noviazgo. Pablo no está hablando de los esposos y las esposas. Pablo está tratando otro asunto, hermanos. Pablo está tratando el tema, hermanos, respecto a qué somos nosotros. ¿Qué es usted, hermano? Usted es el templo de Dios, ¿sí o no? Yo soy el templo de Dios. Yo soy santo. Entonces, ciertamente, hermanos, tiene comunión. ¿Tiene comunión lo santo con lo mundano? No. ¿Puede usted, hermano, siendo el templo de Dios, santo, puro, perfecto, mezclarlo con las cosas del mundo? Es más, hermano, ni en tu hogar. Lo he dicho muchas veces, no permitas que denigren tu hogar, hermano, sea quien sea, sean tus hijos, sea tu papá, sea tu pariente. Oye, es que unas cervezas, no, señor, agarre sus cosas y qué. Por allá, ¿verdad? Que este lugar donde yo estoy, ¿se acuerdan ustedes y ya lo leyeron, hermano? Y hasta lo pusieron en el examen, ¿verdad? En los cuestionarios. Cuando Dios llegó a Moisés, se oyó las palabras Mosiag, Mosiag en el hebreo, ¿verdad? Y le dijo, ¿y Moisés qué hizo, hermanos? Le dio miedo. Y cuando se acercó a la zarza, ¿qué fue lo que le dijo nuestro Dios a Moisés? Quita tus sandalias. Nosotros no entendemos eso, hermanos, porque no somos judíos. Pero algunos, gente de rancho, sabe, hermanos, qué significa quitarse las sandalias para entrar a un lugar. ¿Perdón, hermano? Muy bien. Bueno, porque Dios lo dijo, ¿verdad? Quítate las sandalias porque ciertamente el lugar que vas a pisar, ¿qué es? Santo es. Hay un lugar, hermanos, allá por Irlanda, que al entrar a su casa, hermanos, tienen un pequeño porchecito y la gente se quita ahí los zapatos y los deja ahí para entrar al hogar. No anda en el hogar, hermanos, con zapatos. Eso le encantaría a Alex. A Alex le encanta andar descalzo. Y yo el otro día me preguntaba por qué. Porque para esa gente, hermanos, yo no sé si son religiosos o no, ¿verdad? Pero para ellos es muy importante el hogar. Porque el hogar es lo más sagrado que puedes encontrar en el mundo para ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque en el hogar, ¿qué se enseña? En el hogar, ¿qué se enseña? Matemáticas, español, geografía, civismo. En el hogar se enseña los principios de educación. ¿Cuáles son los valores, hermano? En el hogar, hermanos, se enseña lo primordial para la vida. Entonces, para ellos, lo más importante, lo más respetuoso debe de ser el hogar. Hermanos, acuérdese, usted y yo somos santos porque nosotros habita, ¿quién habita? El Espíritu de Dios. Entonces, no te puedes unir en yugo desigual con los incrédulos. Y a mí me da mucha tristeza oír, hermanos, ya ven que el Facebook es bien chismoso, de hermanos decir, mi mejor amigo es un mundano, hermano. Un mundano es el mejor amigo. Él es mi confidente, él es mi todo. Oye, ¿y por qué no un hermano? No, yo apenas le dije a este hermano, ya le andaba chido todo. No podemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos porque, hermanos, note la pregunta. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios? Note, hermano. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Se verá bonito, hermanos, entonces que en tu mesa esté ahí alguien tomando bebidas alcohólicas? ¿Será bonito que hay alguien en tu mesa se esté drogando? ¿Será bonito que en tu hogar, hermanos, sea un lugar donde se están resguardando cosas robadas? ¿Verdad que no? No, hermano,
porque somos el templo de Dios. ¿Será bonito, hermanos, agradable delante de los ojos de Dios que andemos en lugares donde hay mundanalidad a manos llenas? Hermano, lo vi salir del bar. Sí, hermano, pero es un lugar donde también hay comida, no nomás bebidas. Pero al final de cuentas, ¿qué hay allá adentro? Y acuérdese lo que dijo Oseas. No el hermano Oseas, no el profeta Oseas. La bebida alcohólica quita el juicio. Y cuando menos acuerdas, o se andan peleando, o se andan desnudando, o infinidad de cosas que ves. Y en ese momento viene a la mente lo que Pablo le dijo a los hermanos en Corinto en la segunda carta. ¿Hay un acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? No lo hay. Para terminar nuestra enseñanza del día de hoy, verso 22. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? ¿Qué significa esto, hermanos? De provocar a celo a nuestro Dios. ¿Es celoso nuestro Dios? ¿Sí o no? ¿Qué le parecería, hermano o hermana, a su pareja, que su esposo o que su esposa llegaran con un amante? Yo ya sé lo que le va a pasar a Nicolás. ¿Qué le parecería, hermana Male? Que de repente llegara el hermano, ¿verdad?, con un amante. ¿No se llenaría de coraje, de celos? ¿Verdad que sí o no? Llévatelo gratis. Yo creo que no. Hermana Mirtala, ¿usted se enojaría? Pero no se llenaría de celo, de coraje, de ira. Hermana... Pero sí se iba a llenar de ira. Hermana Erika, ¿verdad que sí? Que de repente llega, pues voy al mercado y, oye, me dijo que iba a trabajar y ya me lo encontré. ¿Con quién anda? Con una güerota, en un BMW. Ay. ¿No nos llenaríamos de celos, hermano? Por eso dice la Escritura, no provoquemos a celos a Dios. Porque nosotros somos la esposa de Cristo. Y Cristo es el esposo, hermanos. No nos podemos compartir. ¿Comparte usted a su pareja? No lo creo, hermano. No. ¿Por qué, hermanos? Porque el matrimonio, ¿qué es? Es santo. Es puro. El matrimonio es una unión. Unificación de dos personas en uno con la intervención del tercero, hermanos, que es Dios mismo. Entonces, ciertamente nuestro Dios, cuando dice el apóstol Pablo, no provoques a celo, quiere decir, hermanos, que de antemano podemos nosotros llegar a hacer que el Señor se llene de ¿qué? De ira, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros lo hemos provocado, hemos llevado a la excitación de ¿qué, hermanos? Del enojo. Nosotros lo provocamos a Dios y de antemano vendrán grandes consecuencias. La advertencia que el apóstol Pablo, hermanos, nos está dando. Muy fuerte. Noten lo que dicen los mandamientos. Éxodo capítulo 20. Verso 4. No te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ni tampoco te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. ¿Cómo es nuestro Dios, hermano? Fuerte. Pero también es celoso, hermanos. Nuestro Dios es celoso. ¿No lo sabía eso el pueblo? Claro. ¿No lo sabían los hermanos en Corinto? Claro. ¿No lo sabe usted y yo? Claro, hermano. Entonces, ¿por qué lo provocamos? Provocamos a ir a nuestro Dios, hermanos, cuando estamos teniendo comunión con gente que no pertenece al cuerpo de Cristo.
Provocamos a ir a nuestro Dios, hermanos, cuando nosotros somos parte de la idolatría. Provocamos a ir, hermanos, cuando nosotros somos partícipes de la idolatría. Y sabes, hermano, que volvemos a hacer la misma pregunta que el apóstol Pablo. ¿Fuertes que Dios? Me dijo una vez una persona, un hermano. Pues yo voy a los bares, hermano, porque yo tengo 20 años sin beber. A mí la bebida me hace los mandados. ¿En serio? O sea, ¿quieres dar a entender entonces que sí eres más fuerte que Dios? No, hermanos, que yo voy a los estadios de fútbol porque es un entretenimiento sano. No es un entretenimiento sano. Quienes han ido a los estadios de fútbol sabrán lo que hay, hermano. Cómo se habla, qué se dice, qué se avienta. Y toda la mundanalidad que hay. Y hay, hermanitos, hasta a veces cuando gana su equipo favorito, esta semana, hermanos, entre los mundanos, a gritar a la macroplaza, ¿verdad? No queremos goles, queremos frijoles. Entonces, ciertamente, hermanos, somos más fuertes que Dios. Al ser partícipes de todo esto, hermanos, le estamos diciendo a Dios, yo soy más fuerte que tú. Entonces, la advertencia de Pablo a la iglesia en Corinto y a nosotros es, hermanos, que tengamos cuidado. Porque que aunque no estamos nosotros idolatrando a monos, sí llega el momento en donde idolatramos cosas. El carro, la casa, la familia, el trabajo, qué sé yo, hermanos. Entonces, ciertamente sí llega el momento en el que probablemente podamos caer en la idolatría. Tengamos cuidado, hermanos, porque entonces hemos y estamos provocando a nuestro Dios, ¿a qué, hermanos? A esa ira. Y le estamos diciendo a Dios que somos más fuertes que Él, porque nos la sabemos de todas a todas. Cuando dejamos de reunirnos, hermanos, le estamos coqueteando al pecado. Le estamos coqueteando, hermanos, ¿a quién? A la ociosidad. Así como el rey David lo hizo, hermano. Y transgredió la ley de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque era momento de ir a la guerra y se quedó en casa. Hermano, cada momento que haya la oportunidad de reunirse, no la dejes. Porque la ociosidad nos puede llevar ¿a qué? A la derrota. Que si está lloviendo, que si está, no importa, hermano, así nos vamos a trabajar. Es agua, no es ácido. No dejemos de reunirnos. Y recuerde, hasta lo entendió el señor llamado Bill Wilson de Alcohólicos Anónimos, hermano. Ellos tienen un legado que dice, si faltas a tus juntas, no preguntes por qué recaes. Él lo entendió, hermanos. Y él no era cristiano. Ahora póngalo en el lado de nosotros, reuniones, ¿qué le pondríamos? No preguntes por qué el chanclanaste hace garras. Ay, juele. Sí, hermano, es cierto. ¿Verdad? Entonces, porque en la casa nos quedamos a hacer ociosidad. Cuando tenemos la oportunidad. Entonces, todo esto es provocar a Dios cuando le estamos coqueteando a otro o a otra. Así provocaríamos a nuestra esposa, hermano, o a nuestro esposo. No permitamos, hermanos, que confundan, como confundió al pueblo de Dios, como confundió a los hermanos en Corinto, y los llevó, hermanos, a cometer actos inmorales y al grado de que llevaron a el momento en el que Dios se cansó, se airó, se molestó, se enojó. No hagamos eso, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos que ser fiel a nuestro esposo para poder llegar
la iglesia pura, santa, virgen, sin mancha y arruga alguna, a las bodas del Cordero. ¿Alguna pregunta, hermanos, o comentario que hacer en esta tarde? ¿Preguntas o comentarios? ¿No? Pues continuamos todavía la próxima semana con el estudio del capítulo 10. Va a estar interesante, hermanos, porque el título general que le vamos a dar a los siguientes versículos es ¿qué es conveniente y qué no es conveniente? Porque otra vez, no todo lo que es bueno, y no todo lo que es bueno es permitido por Dios. Porque Pablo dirá, no todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y vamos a explicar esas partes, hermanos, importantes para nosotros hoy en día. Si no hay preguntas ni comentarios, gracias por su atención, hermanos, y que Dios les bendiga.